Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día ya tenemos un segundo video que voy a compartir por qué soy coach de duelos. ¿Cómo llegué a esto? ¿Desde hace cuánto lo hago? ¿Qué me motiva? ¿Desde dónde lo hago? Para que si lo estás viendo también te pueda dar una pista. Hay mucha gente que me dice, mira qué buena cuando le voy hablando las perspectivas y al finalmente obviamente es lo que me motiva, mi pasión, como era el primer video que es lo que me apasiona, aliviar y acompañar el dolor humano. ¿Por qué coach de duelos? Mira, la verdad no surgió así como de la nada y ¡pum! Surgió algo, ni tampoco fue algo muy pensado, sino que fue algo que hoy día yo lo veo que se fue desarrollando en el tiempo. A lo largo de mi vida, como señalé en el primer video, he podido acompañar el dolor humano y el dolor estructural, y ahí hay muchas pérdidas. El duelo, yo lo fui viendo a lo largo de mi vida, no está solo asociado a la muerte de alguien, sino que a la pérdida de alguien o de algo. Puedo perder porque falleció un ser querido y estoy en duelo, pero también puedo perder mi país porque tengo que emigrar. Yo he trabajado muchos años en migración y ahí justamente se habla del duelo migratorio, lo que implica dejar tu país, tu comida, tu cultura, tus familiares, tu idioma, tu clima. Son muchos duelos que hay que vivir cuando uno migra, sea voluntariamente o forzadamente. En las mejores condiciones o en las peores hay muchas pérdidas para quien migra. Entonces ahí fue primera vez que yo me topé con una concepción del duelo más allá de la muerte. Y siempre me llamó la atención, yo fui sacerdote por 12 13 años, siempre me llamó la atención el acompañar la muerte, que obviamente está muy asociada al duelo, lo primero que asociamos el estar, sobre todo el estar con las personas, sin grandes consejos, sin grandes sugerencias, sino que estar en silencio, estar con una palabra de ánimo, estar con preguntas, estar con un abrazo. Ahí hay algo que a mí me llamó la atención siempre. Y hace quizás un año y medio, algo así, decidí volver a acompañar. Yo había acompañado muchas personas siendo sacerdote jesuita y pues bueno, yo ya no soy sacerdote hace harto tiempo, desde el 2021, enero, y, y echaba de menos acompañar. Luego de 2 años y medio sin acompañar tan formalmente como lo hacía antes, dije, bueno, me voy a certificar, me voy a preparar, voy a estudiar y me certifiqué de coach ontológico acá en Chile, en la Escuela Fractal Aprendizaje Humano, y fue un gran proceso para mí. Siendo bien sincero, yo llegué como diciendo, bueno, yo he acompañado más de 10 años, me las sé todas, pero me di una voltereta y media, dándome cuenta que tenía mucho que aprender, habían cosas que yo pensaba que se hacían de una manera en el acompañar y la verdad en la escuela me mostraron otras que me hicieron mucho sentido, que iban más en la línea justamente de acompañar. Hay muchas personas que usan la palabra ayudar. Ayudar puede poner como, mira, yo me las sé y te las voy a decir. Y no, acompañar es obviamente de mi propia experiencia con contenidos, pero más como alguien que está al ritmo de la otra persona, con desafíos. Hay que desafiar a la otra persona, pero al mismo tiempo ver por dónde puede y quiere ir la otra persona. Entonces, desde ahí también fue surgiendo ese gusto por acompañar y validar, ratificar mi gusto por el coaching. ¿Y cómo llega el coach de duelos? Bueno, este querer volver a acompañar a personas al uno a uno. Yo decía, ¿desde dónde acompaño? Yo estudié ingeniería comercial, me titulé, trabajé y la verdad casi siempre he ejercido la profesión desde distintos lados, pero tengo como tan desarrollados lados más comercial, ejecutivo, que no me hacía mucho sentido porque me toca mucho eso. Y dije, la verdad lo que a mí más me gusta, más me expande, me integra y al mismo tiempo más se necesita es acompañar el dolor. Y ahí fui llevando, a propósito de mi gusto, gusto sí que se entienda bien, de acompañar el dolor humano, la muerte. Fui viendo justo en esa época que estaba terminando la certificación, la serie Six Feet Under, que trata de una familia que tiene una funeraria. Entonces, bueno, todos los capítulos tratan sobre la muerte y las pérdidas. Y me fue haciendo sentido decir, mira, bueno, el Ikigai.
yo tengo experiencia en esto, sé hacer esto, me gusta mucho hacer esto, se necesita mucho hacer esto y puedo vivir de esto. Entonces se me cuadraron todos los astros para decir, claro, aquí está lo mío, que quizás cambié de forma respecto a cómo lo hacía antes, pero no de fondo, que ha sido acompañar y aliviar el dolor humano. Y desde ahí también he ido haciendo un camino de, bueno, ¿qué implica para mí el coaching de duelos? ¿Desde dónde soy coach de duelos? Bueno, desde elementos de la ontología del lenguaje, desde el coaching, desde mis propios estudios de filosofía. Soy bachiller en filosofía y humanidades y ciertamente no fue algo que me encantó la filosofía, pero me gustó mucho ver distintas perspectivas sobre el ser humano, lo que piensa, siente, lo que se proyecta, etcétera, las grandes preguntas del ser humano. Y por otro lado, desde la propia experiencia acompañando. Me ha tocado acompañar a personas de distintos países, distintos géneros, distintas edades, distintas situaciones socioeconómicas, distintas pérdidas. Y creo que eso justamente me da una perspectiva que me puede ir brindando ayuda a alguien que quiero acompañar, porque me va dando pistas. Creo yo que ayuda justamente a una experiencia más amplia en cuanto a perfiles, tipos de pérdida para poder acompañar, que estar solo, como no es que yo solo veo esto porque así no se me va a expandir desde donde estoy. Entonces, desde la ontología del lenguaje, desde la filosofía y desde mi propia experiencia acompañando, bueno, a cientos de personas a lo largo de los últimos 15 años, es que hago el coaching de duelos. Y el duelo entendido no solo como el vínculo o lo que me pasa por la muerte de alguien, sino que por la pérdida de alguien o de algo. El duelo para mí es un proceso socioemocional que nos impacta interiormente, sobre todo, interiormente en las emociones, en los pensamientos, en el cuerpo. Hay pérdidas como un divorcio que nos impactan en el cuerpo, en la salud. Hay pérdidas laborales que nos impactan aquí, como voy a ser capaz de encontrar trabajo, por qué yo siempre fallo, por qué, y me vienen pensamientos. O pensamientos también como ahora voy a poder, no necesariamente tienen que ser juicios negativos frente al futuro. Y pérdidas como pérdida de un familiar, para qué decir, pérdidas de un sueño que afectan emocionalmente. Rabia, culpa, frustración. Entonces, para mí, ser coach de duelos es acompañar a personas que están experimentando un tipo de pérdida. Y un tipo de pérdida hace ver que yo no soy experto como en un tema, en un hecho, sino que yo sobre todo quiero especializarme en la persona. Porque también este tiempo, años de acompañar, me he dado cuenta que las personas nombran el hecho para solicitar acompañamiento. Perdí el trabajo, perdí a un ser querido, me divorcié, perdí a mis hijos, el nido vacío, pero en verdad no acuden por el hecho, acuden por lo que están sintiendo. Y aquí para mí hay un punto clave que es un paradigma distinto de ser especialista en un hecho a abordar las emociones, los pensamientos, la corporalidad, lo que pasa en las personas frente a determinados hechos. Y eso hace que desde ahí fui generando el método Duelar. Se los voy a compartir en otro video más específicamente, pero que básicamente es un acrónimo que va teniendo distintos caminos. Por ejemplo, la D es describir las pérdidas, la R final es ritualizar, que no necesariamente es lineal, pero sí decir, si una persona recorre todas estas letras, va a tener un proceso de profundización, de expansión, de transformación, que no necesariamente es que termine el dolor, menos que se olvide de su pérdida, sino que pueda comprender más ampliamente ese significado, tenga un horizonte hacia el futuro, experimente acciones, propósitos frente a lo que se viene, frente a esa pérdida que tuvo. Entonces, yo realmente hago mi pasión, acompañar y aliviar el dolor de quienes están sufriendo algún tipo de pérdida y también el método de duelar es bien acotado en el tiempo. O sea, eso es algo que me he dado cuenta, es que las personas muchas veces sintiendo dolor justamente sienten confusión, miedo, incertidumbre, culpa, rabia
se sienten juzgadas, incomprendidas, solas. Y ahí qué mejor que alguien que pueda acompañar lo que están experimentando sin juzgar, sin dar grandes consejos, sino que solo escuchando, acompañando, dando herramientas, haciendo ejercicios. ¿Para qué? Para que en un tiempo limitado podamos justamente transitar por las etapas de duelar. No es que a duelar se entre como, bueno, veamos, vengo a conversar, que es necesario, sino que vengo aquí a trabajar. Yo sé algo que me ha dado la experiencia justamente que se puede acompañar, guiar un proceso de duelo, de pérdida significativa con un método acotado, un método con objetivos claros, que la persona lo sepa desde el principio. Y ahí yo ser parte de ese camino. Los caminos de las personas obviamente continúan después del acompañamiento conmigo. Y eso también a mí me ha gustado, que si soy parte ínfima del camino de otra persona, pero ojalá que esa parte ínfima sea importante. Por eso llegué al coaching de duelo. Realmente es algo que me gusta, que me apasiona, que veo que se necesita, que tengo muchos años acompañando personas y que me ha dado sentido darle un giro a lo que comprendemos por duelo, a los procesos de duelo. Justamente el proceso de duelo yo lo transformo en una acción, en un verbo, en duelar. Tenemos que duelar la vida, tenemos muchas pérdidas significativas que a veces pasan así o que no nos hablan y que finalmente nos encontramos desde ya no dejar de tener más hijos, de que se vayan los hijos o hijas, duelos respecto a cómo son nuestros papás, mamás, hermanos, hermanas, amistades. Quizás la otra vez una persona me decía, quizás tenga que hacer un duelo de cómo es mi mamá y asumir, hacer la pérdida. Duelos laborales, cuántas personas hay que se quejan y quejan y quejan de jefatura, de compañeros, compañeras, es decir, quizás no tendrás que hacer un duelo acá, una pérdida. ¿Para qué decir obviamente pérdida de seres queridos, pérdidas de mascotas? Cada vez nos llegan más personas por ese tema, pero que finalmente no es el tema en sí, sino es lo que provoca. Y finalmente una pérdida eh, impacta en nuestra identidad, impacta en quiénes somos, en lo que sentimos, en lo que proyectamos, en lo que soñamos. Y finalmente por eso nos afectan las pérdidas, porque nos mueven. Acá en Chile tenemos hartos terremotos, nos mueven estas placas tectónicas, nuestras placas como de ADN. Ojalá que el ser coach de duelos sea algo que te haga sentido, que te animes. Voy a ir subiendo siempre material tanto acá como en mi cuenta en Instagram, Vicuna Coach, porque creo que puede ser de una gran ayuda a quienes están sufriendo pérdidas significativas, que sabemos que van a ocurrir en la vida, pero pocas veces nos dicen lo que vamos a sentir, cómo gestionar las emociones, los pensamientos, nuestro cuerpo. Por eso soy coach de duelos, porque me apasiona, porque me ha demostrado mi experiencia que es algo que se necesita y porque es algo que me gusta leer, aprender, y que me ayuda también a mí a expandirme, a tener otras perspectivas. Nos vemos en un próximo video donde voy a compartir sobre el método Duelar, mucho más en detalle, sus etapas, objetivos, y cómo lo he ido trabajando a través del tiempo. Nos vemos.